Buenos días. Vale. Ahí. Esto por aquí. Hola Maribel. Te vas para Pilates, ¿no? Hoy os voy a hablar de un error que puede costar la vida a cualquier soldado en el Con el combate. texto voy tarde hoy, ¿eh? ¿Empiezas las prácticas de psicología? ¿Dónde las haces? A ver, un segundo. Mi hija se pone a tocarme las cosas y después no puedo ponerlas. Hay cosas de... ¿Te están metiendo miedo? A ver, pero ¿dónde hacer las prácticas? Consigo poner esto, pero... Ahora. A ver, juzgado o expresidiarios están esas dos para mandarme. Vale, pero lo tienes que saber ya, ¿no? Puedes ir a la que sea y no sabes aún dónde tienes que ir. Hola, buenos días. A ver si se escucha bien. Ah, no he conectado esto, un segundo. Vale. ¿Qué tal? ¿Ahora mejor? ¿Vale? Sí, mejor. Ok. Vale, a ver. Ahí está. A ver. A ver. ¿Cómo está esto? Buenos días. Mi psiquiatra está de baja. Y la nueva me dijo que tenía cara de bicho. ¿Lo ve normal? Pues, bueno, no estoy en el contexto de esta psiquiatra. No sé por qué razón. No sé si lo dijo en el contexto de una broma. No lo sé. Ojalá lo supiera. Pero desde luego no lo has recibido así. Quizás sea demasiado atrevido hasta hacer una broma. Porque si vas por motivos de problemas psicológicos y tienes cierta tendencia a sobrepensar y a encontrar intenciones maliciosas donde no las hay, por ejemplo, pues es muy probable que te tomes a mal ese comentario. Con lo cual lo más recomendable es no hacer esos comentarios. Ni siquiera fuera del ámbito de psiquiatría, pero dentro del ámbito de psiquiatría es más delicado. Pero en fin, no sé por qué lo dijo, ni qué intención tenía, ni qué pensaba. Pero no me parece lo más recomendable, en cualquier caso. Se reía mientras lo decía, se rió, ¿o no?
Claro, por lo tanto lo dijo de broma, ¿no? Entiendo. Pero no lo recibiste como una broma. Te sentó mal. Yo soy de Alicante, del interior de Alicante. Del interior, digo, de la provincia. ¿Sabes si la gente que va a la rama forense acaba contento? Pues no, no lo sé. De todos mis compañeros de la universidad, ninguno, bueno, sí, uno, se dedicó a la forense, pero no he tenido mucha relación con esta persona. Hola, Lisette, buenos días. Buenos días, mamen. Te siento mal, ¿y eso es habitual? La cocina de Adri. ¿Te suele sentar mal cuando alguien te hace una broma? O que sea una broma. Pero bueno, de todas maneras, tienes razón que no va a parecer el contexto adecuado, para una broma. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero claro, vamos a intentar entender el porqué. Vamos a intentarlo, ¿vale? Hacer un pequeño esfuerzo para entender a esta persona. Ay, Lisette. Bueno, no pasa nada. Claro, exactamente. No por parte de una psiquiatra. Pero vamos a, bueno, como te digo, voy a intentar ponerme en el contexto de esta persona. Quizá esta persona ha encontrado en el sentido del humor una forma de, bueno, de conectar con la gente que le ha funcionado en otras ocasiones, que le ha ido bien. Y probablemente eso, el hecho de que ella era una persona, una chica, creo, ¿no? Una mujer. Creo que el hecho de que haga bromas y los demás respondan con agrado ha ido moldeando la conducta de esta profesional y es posible que ese sea el motivo. Pero no va a funcionar siempre, y es tu caso precisamente, ¿no? Es por siempre con el esfuerzo de intentar entender a los demás en vez de juzgarles y decir eso no se hace, eso no está bien, eso no es, bueno, que esté bien o mal, de nuevo, son cuestiones de la valoración subjetiva que uno hace. Como digo, si esta forma de ser de esta psiquiatra le ha valido a mucha gente, les ha sentido mejor así, no lo sé. Nos falta información de todas maneras, siempre nos falta información para juzgar. Puedes comentar lo que quieras y voy a intentar contestar random. Buenos días, David. ¿Sabes para qué un psicólogo te manda a hacer una línea de vida? Bueno, pues para comprender un poco lo que hay detrás de tus problemas actuales. Puede ser interesante. Yo no lo hago, pero bueno, podría ser interesante. Solo es información, nada más. ¿Cómo se puede ayudar a un adolescente? Quiero decir, al final son técnicas, ¿eh? No es ninguna mejor que otra, ¿sabes? Formas de comprender lo mismo. ¿Hace falta? No, no hace falta. Si te lo cuenta el paciente, te dice, bueno, pues yo antes de esto me pasó aquello y ya está. Lo tienes. Tienes la información sin necesidad de apuntarlo en un papel de forma correlativa. ¿Qué te parece el libro de hábitos atómicos? Tú sabes, Carlos, porque lo he dicho muchas veces, que no leo libros de profesionales escritos para gente que no es ni psicólogo o ningún tipo de ámbito académico. No leo ninguno. Y he dado muchos motivos por los cuales no leo libros escritos por profesionales para gente que no son profesionales. Motivos de sesgos, motivos de opiniones y motivos de eh, pequeñas anécdotas que son la mayoría de las veces mentira. No lo digo como una crítica, lo digo como una realidad. Así es. Se magnifican los hechos, se cuentan historias que no son verdad, pero intentan seguir un hilo narrativo con la intención de mostrar algo que es interesante para el público. Y eso es lo que se hace con los libros que escriben los psicólogos y los médicos y está bien. Pero yo, por lo tanto, por esa misma razón no leo libros de ese estilo. Leo artículos científicos y leo libros de texto, donde en un libro de texto se recoge todo el contenido de todos los investigadores sobre un mismo tema. No la opinión de uno, quizá, ni la particularidad de investigación de una sola persona, que es lo que tú vas a encontrar en un libro narrativo de un profesional. Esa es la razón. ¿Entiendes?
A ver, David, ¿qué opinas de la dinámica de live en TikTok? No sé a qué te refieres exactamente. De la dinámica yo puedo entender que te refieres a terapia psicodinámica, puedo entender que te refieres a la interacción en live que estamos teniendo aquí. Tienes que ser un poco más concreto, Miguel. Si no, no te acabo de entender. Hola, Nathan, buenos días. ¿Te refieres sencillamente, Miguel, a bueno, lo que estamos viviendo aquí en estos directos? A la interacción, ¿no? Bueno, ¿qué opinas tú? ¿Qué tal? ¿Qué te parece estos directos? No sé si es la primera vez que estás aquí, pero para mí me parece muy gratificante a nivel de divulgación científica. Al final no es una discusión, porque no tendría demasiado sentido discutir con personas que no están formadas en la materia. Es la muestra de un profesional sobre un tema de forma expositiva. Es decir, yo muestro un saber que se ha estudiado de forma científica, que es la ciencia de la psicología. Claro, por eso no es interesante el debate cuando no se habla de al nivel de, por ejemplo, de varios profesionales sobre un mismo tema, porque sería otra mesa diferente, ¿no? Sería otra mesa en la cual diferentes profesionales, incluso de diferentes perspectivas psicológicas, que hablen de un tema, bueno, sería otra forma de compartir esto, pero no es el objetivo de esto. El objetivo de esto es mostrar aquella ciencia de la psicología para personas que en principio o tienen problemas o quieren saber, básicamente. Y a mí me parece la dinámica muy buena porque aquí mucha gente pregunta, se conectan muchas personas, ahora somos 120, llegamos hasta 200 a veces, se pregunta de todo, a veces se vuelve a preguntar de lo mismo, pero de diferentes modos, desde diferentes puntos de vista, me parece maravilloso. A mí me gusta y por eso estoy aquí. Hola Carlos, ¿qué tal? Hace como unos cuantos meses llevo ya aquí en directo, ya ni me acuerdo. Son 130 no, 120 vamos, 120. Directo 120, de lunes a viernes. Hago 7 a la semana. Pero bueno, creo que esa pregunta te la podrían responder mejor los que participan todos los días en los directos. Hola Mirari, ¿qué tal? ¿Estás en el taller? El tema, bueno, pues el que salga siempre relacionado con la psicología, máquina, pero el tema, el que salga. Aquí preguntan de todo relacionado con la psicología. Bueno, Cristina nos dice por aquí, para mí, perfectos. Te viene bien los directos. A ver, ¿hay evidencia de que la psicoterapia ayuda a la ansiedad o el miedo a hablar en público? Sí. La terapia cognitivo-conductual, Nathan, ha demostrado mucha eficacia para tanto la ansiedad generalizada como para el ataque de pánico, trastorno de angustia que se llama también, o para la ansiedad social, por ejemplo. El miedo a hablar en público es una especificación de la ansiedad social. Es decir, cursa con miedo a hablar en público o sin miedo a hablar en público, pero es ansiedad social. Y sí tiene mucha evidencia científica, ¿vale? La exposición es el elemento central que opera o que hace que funcione la terapia. La exposición es, bueno, al final, lanzarse al ruedo de aquello que te da miedo. Solo que con la parte cognitiva, es decir, con las herramientas que te permiten estar, digamos, con menos cantidad de ansiedad, que te permitan enfrentarte a la situación. Pero sí, la evidencia es clara, ¿eh? Con respecto a la terapia cognitivo-conductual. Gracias, viene bien escuchar varias versiones. Te lo agradezco, Adri. Se te puede llamar, a ver, he dicho muchas veces que el teléfono lo tengo para si alguien me quiere coger alguna cita, pero no para preguntarme lo mismo que me podéis preguntar por aquí, porque yo dedico a la semana 7 horas a la semana en estos directos, que son gratuitos, aquí nadie tiene que pagar por estos directos. Sí que hay uno de los directos a la semana que es para suscriptores, que es otro tipo de
directo diferente, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí los directos son gratuitos para todos, para que preguntéis lo que queráis. Y yo respondo todo lo que pueda, como siempre. Hay cosas que se me escapan, que no puedo contestar, pero no podéis llamarme por teléfono para preguntarme algo que me podéis preguntar por aquí. Porque entonces yo tendría que dedicar otras 7 horas a contestar cada una de las preguntas que me hacéis por teléfono, que son muchas. No solo por teléfono, sino por redes sociales. Son, eso sí, muchas, tanto por TikTok como por Instagram. Así que cualquier cosa que queráis preguntar, por aquí. Si queréis coger una cita porque necesitáis un tratamiento psicológico más específico para vosotros, pues podéis cogerla tanto por teléfono como por aquí, la página web zorelpsicología.com. ¿Vale? A ver, Leonesa, ¿qué dices de una investigación? Gracias, Valentina. A ver, ¿qué dices de una investigación, Leonesa, que no lo he visto? Mm, No lo encuentro, Leonesa. ¿Me lo puedes poner otra vez? ¿Estás muy lejos? A ver, en algunos casos hay excepciones donde es necesaria remitir a psiquiatría para ansiedad social. No, pero es que la psiquiatría no está en contraposición a la psicología. La terapia psicológica, Nathan, es lo que más funciona para el tratamiento psicológico, para los trastornos psicológicos. La terapia cognitivo-conductual. El tratamiento farmacológico es efectivo, sí, pero por debajo del tratamiento psicológico. El hecho de que tú vayas al psiquiatra es porque cuando tú vas al médico de cabecera, al médico de la seguridad social, no sé si eres de España o de Latinoamérica y no sé cómo están en determinados países, pero en el caso de España, tú vas a tu médico de cabecera y si tienes un problema psicológico, con suerte te remite al psiquiatra. ¿Por qué razón? Porque el psicólogo te va a atender 20 minutos una vez cada 6 meses, porque no hay disponibilidad. No es que la psiquiatría esté por delante o por detrás, es que no hay disponibilidad en la seguridad social. Así que, si tú te preguntas dónde acudir por lo privado, desde luego no se trata de una u otra, pero lo que más funciona es el psicólogo en la terapia psicológica. Que tú además necesitas un apoyo farmacológico, bueno, pues te vas a poder nutrir de las dos, en este caso, porque necesitas algún tipo de ansiolítico. Pero es un poco difícil de conjugar en la misma terapia. ¿Por qué razón? Porque el fármaco ansiolítico es una de las formas de evitación más comunes que suelen retroalimentar el problema. Si tú sientes alivio cuando tienes ansiedad, porque te tomas un fármaco o porque huyes de la situación, es lo mismo. Sientes alivio y se condiciona el sentir más ansiedad la próxima vez que vuelvas a encontrarte con la misma situación. Eso es un problema. Con lo cual, cuando uno enfrenta el problema de la ansiedad social, tiene que empezar a trabajar para enfrentarse a esas situaciones y no huir, que es lo que te da el fármaco. Así que a veces se trabaja en colaboración y el psicólogo y el psiquiatra se ponen de acuerdo, se ponen en contacto, hablan y llegan digamos, a conclusiones. Es decir, farmacología cuando es necesario, se retira cuando no es necesario o estamos en otra fase de exposición, por ejemplo, etcétera. No es uno u otro, es colaboración, ¿vale? Se trabaja siempre en colaboración. ¿Cómo agarrar una terapia por Zoom contigo? Pues puedes solicitar una consulta aquí en zorelpsicología.com o escribirme, como te decía, o al teléfono. Al teléfono que te lo ponen por aquí, seguro. A ti siempre, Nathan, por preguntar. A ver, como siempre, se me escapan muchísimos comentarios y perdonad lo que no conteste porque es imposible, como sabéis. A ver, investigadores de la UGR logran identificar la percepción consciente e inconsciente. ¿Ok? Vale. ¿Y qué me querías decir de esto, Leonesa? En el cerebro, en Granada, ¿vale? ¿Qué querías comentar de esto, Leonesa? Hola, Esperanza, buenos días. Ese es mi teléfono. Gracias, Cristina.
Tengo aquí un séquito de apoyo logístico, como veo. Buenos días. ¿Pero qué conclusión sacan? ¿Lo has leído el artículo? ¿Qué conclusión sacan de eso? Porque en los estudios científicos, Leonesa, hay siempre diferentes apartados, todos iguales en todos los estudios. Todos, absolutamente todos. Es decir, siempre se empieza con un resumen o abstract, se llama siempre el abstract en inglés, vamos. Después una introducción, que es como, digamos, de dónde sacan todo lo que van a investigar después, cuál es la lógica que opera por detrás. Y luego está, pues, digamos, la metodología, que es donde se presenta cómo lo han alcanzado, cómo han alcanzado todos los resultados que mostrarán después. Luego los resultados, vale, y todo eso es lo que han hecho. En los resultados hay un análisis de los datos que se han estudiado en los participantes a ese estudio. Pero luego, en el final, aparecerá a veces junto y a veces separado las conclusiones. Y las conclusiones, que es lo que más nos interesa, Leonesa, es qué concluyen los expertos que han estudiado esta investigación, qué se extrae de esto, porque son datos, son números. ¿Qué podemos deducir de ello? Y a veces es un proceso de inferencia que es más riguroso o a veces menos, pero ya es un poco importante porque lo riguroso está en la metodología y en los resultados. Ahí está lo metodológico, lo matemático, eso es puramente objetivo. Luego en la conclusión y en la discusión es donde donde el especialista, donde el investigador desarrolla sus teorías a razón de lo que ha encontrado en los resultados. Por eso te digo, ¿qué resultados, qué conclusiones, a qué conclusiones llegan los expertos respecto de este estudio? Hola, Maximilian. Bienvenida. Buenos días. Para niños de 8 años, ¿qué ejercicios o qué pautas pueden tener para el control de las emociones? Yo trabajo con niños de 5 años ya para el control de las emociones y funciona muy bien. Lo que necesitan es un entrenamiento a largo plazo, alrededor de 2 o 3 meses mínimo. No mínimo, sino que en los 2 o 3 meses ya empieza a funcionar las cosas. Se trabaja a nivel cognitivo y a nivel, sobre todo, conductual con los padres. Pero si me hablas de técnicas, de pautas específicas, así como si una técnica solucionara los problemas, no es así, pero bueno, si por hablar de una concreta, yo utilizo, por ejemplo, mucho el tren de las emociones, el semáforo de las emociones, en fin, metáforas, el libro de la tortuga, por ejemplo, funciona muy bien para los niños. Son formas de llegar a ese niño, ¿vale? Porque con el niño hay que conectar también, hay que jugar también con el niño. Por cierto, hay una terapia maravillosa, que es la terapia de muñecos, en la cual tú juegas con muñecos con ese niño. Eso es maravilloso, ¿eh? Vivir eso es una pasada. Sobre todo si tienes hijos y te gusta jugar con tus hijos, tienes la capacidad de hacerlo. Si no, es un poco más complicado. Pero digamos que tú juegas con esos muñecos de tal modo que cada muñeco representa un personaje y cada uno tiene una cierta dificultad para manejar sus emociones. Y cómo el muñeco consigue gestionar sus emociones es el modelado, que llamamos la técnica de modelado, para que el niño aprenda cómo tiene que hacerlo. ¿Vale? Eso es maravilloso. Hay muchas técnicas para eso, para los niños. Pero funciona muy bien la terapia. Siempre en colaboración con los padres. No se trabaja con los niños aisladamente. Se trabaja con el aprendizaje de gestión emocional con los padres, porque los padres están retroalimentando que los niños tengan rabietas, que tengan miedo, etcétera. Así que eso hay que trabajarlo con los padres, para que los padres no se enfaden tanto, no tengan tanto miedo a que les pasen cosas, no tengan tristeza cuando no les dan cariño, etcétera, ese tipo de cosas. Los padres tienen que gestionar sus emociones porque son el elemento central del modelado de la emocionalidad del niño. ¿Mm? Es que la verdad que no la están ayudando mucho y llevamos un año. Un año es mucho tiempo, ¿eh? Un año es mucho tiempo para que no funcione. Y son 8 años. Con 5 ya empieza a funcionar tanto elementos cognitivos, que es mucho decir para un niño, ¿eh? Elementos cognitivos me refiero a las diferentes formas de percibir una misma situación, ¿vale? Que llamamos reestructuración cognitiva. Un niño ya es capaz de hacerlo con ayuda. Fíjate, ¿no? Pero sobre todo lo que más va a funcionar es lo conductual, ¿vale? Que eso, para eso necesitamos de la colaboración de los padres o de los que viven con el niño, ¿no? Quizá a veces es un tío, una tía, quizá a veces es un familiar. ¿El libro de la tortuga es tuyo? No, no. De hecho, creo que ni siquiera está el libro como tal publicado.
El libro de la tortuga es una técnica que de lo que se trata es de construir tú mismo un cuento que suele tener la misma estructura. Es un cuento que tú escribes con la mano y dibujas además una tortuga vieja y una tortuga joven. Normalmente lo haces tú porque tú vas a poner en ese libro con hojas, en fin, que tú recortas, lo haces colorido si quieres, lo imprimes como tú quieras, ¿no? En el que incluyes el nombre del niño. Y entonces la tortuga pequeña se va a llamar como el niño. Casualidad, y tú lo muestras como una pura casualidad. Y la tortuga vieja enseña o muestra a esa tortuga joven cómo hacía esta tortuga de joven para gestionar sus emociones. Y cuenta cómo cuando era más joven lo que hacía es que se encogía en su caparazón, es decir, se metía dentro del caparazón las patas, la cabeza, exprimía su rabia, sacaba toda su rabia y luego cuando sacaba toda su rabia o la exprimía, sacaba ya las extremidades del caparazón ya más relajado, que es en parte la técnica de relajación progresiva de Jacobson, pero aplicado a, bueno, pues un niño. Y es maravilloso. A ver. Guapo, gracias. Te quiero mucho, tío. Yo también te quiero mucho, Alberto, por estar por aquí tantos días. Por ejemplo, Maximilian, a ver, el muñeco 1 se enfadó mucho, el muñeco 2 es siempre triste, vamos a ayudarnos, sí, sí, algo así. Sí, sí. Mm. Y si, por ejemplo, lo que hacemos es mm, representarnos a nosotros, o más bien al niño, no muñecos los que sean, muñecos, peluches, da igual, eso es poco importante. Por ejemplo, podríamos hacerlo digamos, haciendo alusión a muñecos que no tienen que ver con nosotros, eso es una forma, como eso, ¿no? El monstruo que se enfada siempre, el monstruo que siempre está triste, lo que sea, o podemos hacerlo de otra forma representando a la familia. Es decir, una muñequita representando a la niña, que es la que quiere gestionar sus emociones, y otros muñecos que son el padre, la madre, y le llamamos así, como su padre, como su madre, ¿vale? Y lo que podemos hacer con eso, por ejemplo, es, o de la intención de esta concretamente, de este juego con muñecos, sería que entienda la niña o el niño que solo puede mover su muñeco. Que si la niña está enfadada, no puede mover el muñeco del papá. Que no puede moverlo para que diga, ay, tengo yo la culpa, o es que yo tengo que. No, es que lo que haces es que solo le obligas o le haces entender que solo su muñeco es el que puede mover. No puede mover el muñeco del papá, ni de la mamá, ni de su hermano o hermana, porque como pasa con la vida real. Bueno, eso sería una forma de llegar de otro modo, como veis. Hay muchas formas de llegar a los niños. El objetivo es que mediante este tipo de herramientas más infantiles llegamos a hacer lo mismo que hacemos con los adultos, pero de otra forma. Porque con los adultos hacemos exactamente lo mismo, pero llegamos a través de otro tipo de técnicas. A ver, el estudio revela, es fascinante el trabajo a nivel psicoemocional o psicoeducativo con los niños, maravilloso. Funciona muy bien. El estudio revela que el cerebro procesa información visual en solo 100 milisegundos. ¿Mm? ¿Y qué más? Esto, Leonesa, sería de los resultados. Eso es un análisis de datos. Pero quiero saber cuál es la conclusión, de nuevo, cuál es la discusión de los... tú tienes el estudio a mano, encuentras ese apartado que es el final. No es el final, es conclusión, discusión, a veces junta, y luego después de eso encontrarás la bibliografía y si existieran, los anexos. Pero antes de la bibliografía está el apartado de discusión. Eso es lo que yo quiero que leas. Si es el estudio lo que estás leyendo. Si es de una página web, igual no está así, desde luego. Pero es la discusión, el resultado, a qué llegan los investigadores con eso. Porque eso de que me presentas es un dato. El cerebro procesa información visual en solo 100 milisegundos. Por lo tanto, podría concluir un investigador. Por lo tanto, cuando vemos no sé qué, deducimos que, en fin, lo que sea. Eso me refiero. Gracias, Merchi. Gracias a ti. Me parece súper interesante tratar las emociones tan jóvenes, sí, y es maravilloso porque además
el hecho de que yo trabaje con niños pequeños no es porque tengan cierto malestar, porque no están bien. No, no, es que tienen trastornos psicológicos. Y los padres lo sufren muchísimo, Lorena, porque, por ejemplo, un niño con depresión, porque los niños tienen depresiones, ya se han encontrado incluso bebés con 2 meses con depresión. Es que no es fácil esto de entender a veces. La gente desde la vida adulta y desde la mirada adulta dice, no, los niños no pueden tener trastornos psicológicos. Bueno, pero eso son opiniones, desde luego que pueden tener. ¿Qué pasa cuando un niño tiene depresión o irritabilidad, que es como se manifiesta la depresión en niños? Que no dejan, por ejemplo, dormir a los padres. Si los padres no pueden dormir, acaban muy irritados después también y están retroalimentando el problema. Con lo cual no se trata tanto de vamos a trabajar un poquito con los niños porque es mejor para ellos, ¿no? Es que realmente hay trastornos en los cuales se sufre muchísimo en las familias. Y es lo que yo me encuentro en la consulta. Sí que es cierto que yo siempre propongo, y quizá algún día lo haga, no lo sé, la prevención. El poder hacer talleres para padres para que aprendan la gestión emocional con sus hijos, porque como digo, es esencial el trabajo con los padres, ¿no? Como ellos lo trabajan en casa. Sería maravilloso, pero eso es otra cosa porque es prevención. Es enseñar a los niños la gestión emocional. Y yo me encuentro con que entiendo que la sociedad en ese sentido ha cambiado, que la educación a día de hoy hace esfuerzos porque los niños, bueno, tengan sobre todo una cierta capacidad de identificar emociones. Es así, lo veo. Por ejemplo, mi hija tiene 8 años también. Veo en otros niños, en fin, veo que está avanzando la sociedad o la educación en eso. Pero es cierto que como psicólogo que trata pacientes con problemas psicológicos, veo también que es insuficiente. Que el trabajo que se está haciendo es sobre todo a nivel de identificación de emociones y no tanto a nivel de gestión. Los niños, incluso los profesores, que están trabajando a día de hoy con esta metodología nueva que habla de emociones, incluso los profesores tampoco saben gestionar sus emociones de forma eficaz. Con lo cual, claro, bueno, es un avance, pero no es la solución todavía. Quizá haya que llevar más psicoeducación a los colegios, quizá haya que introducirlo más en esos procesos educativos de jóvenes, no lo sé. Pero desde luego sería muy interesante trabajar esto desde la prevención, mucho más que desde el trastorno, que es mucho más, por un lado, individual y también más complicado. Desde la prevención es un juego, al final. ¿Qué opinas de los coach? Bueno, alguna vez he hablado de los coach. Yo opino de los coach que la crítica que se le puede hacer es que asumen herramientas, conocimientos de la psicología por un lado y después de otras cuestiones que no tienen evidencia científica por otro. Por ejemplo, yo soy experto en comportamiento no verbal y detección de mentiras. Hice un máster número uno de mi promoción, está por ahí el título. Número 1 de mi promoción, por cierto. Y, por ejemplo, lo que recogía ese máster es la ciencia que está detrás de la detección de mentiras. Yo veo, por ejemplo, en los coach que asumen ciencias difusas, pseudocientíficas, por ejemplo, como el PNL, la programación neurolingüística. No hay evidencia de que eso, bueno, que valga, que sirva para predecir la conducta de nadie. Te dicen cosas dentro de este campo. Decía lo de la detección de mentiras porque dentro de este campo la programación neurolingüística dice cosas que no son verdad, se han corroborado en muchos estudios, como que si mira hacia arriba y a la izquierda o a la derecha está mintiendo. No es así y te lleva a un montón de errores que desde luego, lejos de ayudarte, te causa un montón de problemas. Con lo cual, el coach en sí mismo tiene información ecléctica de aquí y de allá y no tiene la formación suficiente a nivel psicológico que supone al final una carrera de 9 asignaturas por año durante 4 años. La experiencia inmersiva, que es una carrera universitaria, desde luego se aleja mucho de lo que un coach estudia con mucho menos rigor. Yo opino de los coaches que está bien que animen a la gente, que den consejos, que es al final lo que hacen. Un psicólogo no da consejos, pero se vuelve peligroso si de lo que se trata es de ayudar a pacientes con problemas psicológicos, ¿vale? Con lo cual, cuidado con a quién acudimos para el tratamiento. Ahora, si lo que tienes es, no sé, falta de motivación, no encuentras qué hacer en tu vida y vas a un coach y te ayuda, te guía para que encuentres aquello que te gusta,
Bueno, pues no me parece mal. Si yo hubiese tenido esa ayuda a nivel de prevención, ¿no? ¿Te refieres? De niño. Mm. Y yo también, Lorena. A mí me hubiera gustado también desde niño haber tenido esta psicoeducación. A ver, ¿es posible estar adicto a unas emociones? A ver, sé más concreta. ¿Adicta a unas emociones o al estrés? ¿A qué emociones puedes ser adicta? A ver. Muchas gracias por poner el ejemplo. Ya no sé ni de qué estamos hablando. El chico de las poesías. Acabo de ver el comentario ahora. Ya no sé a qué te refieres. El cerebro procesa información en 100 milisegundos sin que seamos conscientes. Me falta la conclusión todavía. Eso es algo que ya sabíamos, Leonesa, de todos modos, ¿eh? Probablemente estén haciendo estudios de replicación, que son aquellos estudios que hacen que algo se corrobore a nivel científico. ¿Cómo saber si el problema son los pensamientos o las emociones? Buena pregunta, a ver. ¿Cómo saber si el problema son los pensamientos o las emociones? Déjame reflexionar. A ver, sabemos que los pensamientos directamente generan reacciones emocionales. Por lo cual, si alguien tiene rabia, ¿cuál es el problema? ¿La rabia o el pensamiento que genera rabia? El pensamiento de esto es injusto. ¿Qué dirías, Nathan? Si uno tiene ansiedad, es una reacción emocional, la ansiedad. ¿Cuál es el problema? ¿La ansiedad? ¿O el pensamiento de ¿y si resulta que ahora no sé qué y me pasa no sé cuántos? Es decir, el pensamiento que genera ansiedad. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué dirías? Mi niño de 6 años tiene mucha rabia con su padre, tiene conductas agresivas. Claro, es precisamente la manifestación de un problema, porque el niño y su padre también han entrado en una dinámica de falta de gestión emocional. El niño, con su rabia, no opera en vacío. El niño tiene rabia y su padre reacciona con rabia a la conducta del niño. También probablemente tú. Me refiero a que con todo esto no hablo de culpables, ¿eh? Hablo de cómo la respuesta de los padres retroalimenta la conducta del niño. Y entender esto, y por eso siempre he dicho que cuando se trabaja a nivel emocional con niños, por supuesto, y siempre, en ningún caso hay excepciones con esto, se trabaja con los padres, ¿vale? Con cómo operan los padres o cómo responden con su conducta a los padres, porque digo, están retroalimentando la rabia de los niños. El niño se enfada, tiene una rabieta y el padre se enfada por el enfado del niño, con lo cual está retroalimentando una rabia que quizá hubiera durado pocos segundos si no se hubiera retroalimentado. Esto le llamamos el análisis funcional de la conducta. Cuando llegamos a entender cuáles son esos antecedentes y consecuentes de la rabia del niño, empezamos a cambiar cosas, independientemente de que el niño luego adquiera habilidades, herramientas específicas para gestionar su propia rabia. Pero es que, desde luego, el padre también tiene que hacer lo mismo, si no, no funciona. Porque el padre es ejemplo de cómo tiene que operar el niño. Tú le puedes explicar al niño, no te enfades cuando pase esto. Y el niño lo entiende perfectamente, es racional, lo puede entender. Pero cuando sucede la situación, el niño se enfada y ve que el padre también se enfada y da igual lo que le hayas dicho, porque está en modo rabia. Su cerebro está impregnado de rabia y no es racional en ese momento. Solo aquello que haya adquirido por medio del modelado de lo que sus padres hacen es lo que va a operar en ese momento. Así que claro que se trabaja con los padres, porque si no es imposible.
La meditación tiene evidencia científica. No como trabajo único, no funciona la meditación en sí misma para solucionar un trastorno psicológico, porque no lo dice, ¿vale? No lo dicen los estudios, pero es cierto que mejora las terapias que ya existían, como la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Y ya se incluyen entre las terapias, la mayoría de las veces, mindfulness, etc. Así es, Nathan, efectivamente. Con lo cual, ¿cuál es el problema? ¿Cuál dirías, por tanto, que se deduce de esto que acabas de decir? Que soy estudiante de psicología en la UNED. Yo también fui de la UNED. Ahí tengo todos los libros de la UNED, por aquí, míralos. Todo eso son libros de la UNED. Desde aquí, desde este que es evaluación psicológica, hasta allá. Todos esos son libros de psicología. Bueno, pues me preguntas cuáles son las más, ¿qué? ¿Relevantes me preguntabas? ¿Importantes? Interesantes. Todas fueron súper interesantes, incluso las de matemáticas, que son las que más me costaron a mí. Psicometría, análisis de datos 1, 2. Pero todas son verdaderamente interesantes. A mí me encantaba levantarme por la mañana a estudiar, porque es que era apasionante todo. Es que no había algo que pueda decir que no fuera interesante. Quizá asignaturas optativas que hablaban de la historia podían ser a nivel práctico menos interesantes, pero aún así no deja de ser interesante conocer el por qué, cómo se ha llegado a la ciencia de ahora, ¿no? A la ciencia de la conducta que es ahora la psicología. Con lo cual es que todas me parecen apasionantes. Ahora bien, las que más me gustaron, por ejemplo, yo diría psicología del pensamiento, con toda la... Muy compleja, por cierto, me costó mucho, la suspendí, de hecho la tuve que aprobar en septiembre. No sé si fue esa ola de motivación, bueno, no sé. Psicología del pensamiento muy, muy interesante, a la par que muy compleja, cuando habla de la racionalidad, del razonamiento lógico, con el modus tollens, ponens, todo eso, muy complejo, pero también a nivel de heurísticos y cómo el cerebro humano procesa la información de forma automática, cometiendo un montón de errores, de sesgos. Muy interesante esa asignatura, porque te hace comprender mucho a nivel después de terapia. Eh, Psicología del pensamiento, y la otra, por ejemplo, diría psicología de la atención, es muy práctica también, y sobre todo, y lo más importante, psicología del aprendizaje. Es decir, los procesos que operan en el aprendizaje, que es precisamente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? de el análisis funcional de la conducta para comprender por qué un niño, por ejemplo, tiene una rabieta. Y eso lo vamos a encontrar en psicología del aprendizaje. Súper interesante a nivel práctico. Luego hay asignaturas que, bueno, pues son menos prácticas, como pasa en cualquier tipo de estudio o de carrera, ¿no? Pero esas tres me parecen centrales. Por ejemplo, siempre ponerse en situación de estrés o en situaciones que procuran una emoción en particular hasta creer tú mismo las condiciones de manera inconsciente. Mm. Bueno, podríamos decir, Maximilian, que te vuelves adicta a emociones eufóricas, positivas, ¿no? Como la alegría, la euforia, a la adrenalina. ¿Es eso? Porque sería difícil sentirse adicto al asco, por ejemplo, ¿no? Uno puede volverse adicto a la adrenalina, sí. Si, por ejemplo, se tira en paracaídas y siente un pico de adrenalina y de dopamina tan fuerte que solo a través de la grandísima estimulación consigue, bueno, pues sentirse activo, pues podría volverse adicto, sí. Por la sobreestimulación, es posible. Pero hablaríamos más bien de adicción a la adrenalina, no tanto a la emoción de la alegría. Todo lo que genere mucha dopamina es un potencial adictivo, pero un potencial adictivo. Luego es mucho más complicado, porque tú tienes que tener ciertos predisponentes genéticos para que tú caigas en una adicción. La adicción no es unifactorial. La adicción supone muchos factores, incluidos los genéticos. ¿Vale? Puedes ayudar a mi amiga Valentina, pero está aquí, Valentina. ¿Ha dicho algo?
Creo que mi hija es adicta a la discusión. Es adicta a la discusión. Yo creo, Mar, que no es así. Que no es adicta a la discusión porque tú puedes, dentro de tu mente y de tus pensamientos y de tus creencias, creer que ella disfruta con la discusión. Pero es mucho más probable que ella sencillamente sienta un desahogo, un alivio cuando suelta su rabia, cuando discute. Más bien es una falta de gestión emocional, falta de gestión de la ira. No tanto un placer por discutir. Pero desde tu lado, yo entiendo que puedas atribuir eso como causa de lo que tú estás viviendo. ¿Entiendes? Como que, y eso pasa muy, muy frecuentemente, ¿eh? Pasa muy frecuentemente que suponemos que los demás hacen lo que hacen porque disfrutan haciéndonos daño, pero no es así la mayoría de las veces. ¿Vale? ¿Se puede practicar visualizando? ¿Qué te refieres, Carlos? Porque preguntaban por aquí con la meditación, ¿no? ¿Qué sería mejor, la práctica de meditación o mindfulness? Bueno, meditación y mindfulness estarían dentro de la misma rama. Mindfulness, digamos que engloba más cosas, pero bueno, al final es una forma de meditar. Mindfulness va un poco más allá, pero bueno, al final, si hablamos de meditación como una técnica, hablaríamos al final de trabajar el foco de atención. A visualizar lo que vas a hacer. Lo que pasa es que no, me he perdido un poco. Ah, vale, ahora he entendido lo que querías decir. Hola, Sonia. Vale, sí, ahora he entendido lo que querías decir. Sí, por ejemplo, para el trastorno de ansiedad social, con este especificador de cursa con miedo a hablar en público, sería muy interesante eso. El visualizarse haciéndolo muy bien, haciéndolo eh, con soltura, probablemente bajaría los niveles de ansiedad. Sería interesante. De hecho, la visualización es una técnica psicológica, sí. Y con niños, por ejemplo, funciona muy bien también, ¿eh? Lo que dices tiene todo el sentido del mundo, porque cuando uno trabaja la exposición en situaciones en las cuales no se puede controlar, funciona muy bien el visualizar algo, o sea, a nivel de relajación, que uno cierre los ojos y se imagine algo. Porque es cierto que pensar en algo de forma, bueno, con tranquilidad, con calma, de forma profunda, realmente te activa en el cerebro casi las mismas zonas que cuando uno lo vive de verdad. Se activa el cortex occipital con la visualización, incluso a nivel de percepción se puede llegar a activar solo con pensar en algo. Es maravilloso, por lo tanto. Y me refiero a exposiciones a cosas que no están en tu mano controlar. Es decir, tú puedes, por ejemplo, exponerte a un animal, por ejemplo, si tienes miedo o fobia a los, no sé, a los perros. Dices, bueno, pues coges un perro real y de forma progresiva y sistemática vas haciendo que el paciente se vaya acercando, primero de lejos, pues cuando se acostumbre a ese estímulo un poco más cerca, hasta que al final de ese trayecto consiga tocar al perro de cerca, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hay situaciones que no están en tu mano sistematizar, como por ejemplo subir a un avión. Claro, tú no puedes subir al avión todos los días y cada vez hacerlo más progresivo. No se puede, claro, evidentemente, ¿no? Por una cuestión de economía. Y para eso funciona muy bien la visualización o incluso la realidad virtual, por ejemplo. Yo, por ejemplo, he practicado esto con pacientes que tienen una reactancia muy fuerte a pensar en su expareja, y le produce muchísimo malestar la posibilidad de que esté con otra persona. Y la visualización para este caso ha sido una forma de exponerse a esa situación. Es decir, cerrando los ojos del paciente y generando una situación mental en la cual su pareja tiene algún tipo de interacción con otra persona, ¿vale? Eso sería una forma de exponerse a una situación que no está en nuestra mano controlar y funciona muy bien. Porque poco a poco va generando cada vez menos tensión, menos reactancia. Por costumbre de sentir esa emoción hasta el punto de sentirnos mal cuando salgamos de esa emoción.
estarías hablando quizá de la abstinencia, Maximilian, del malestar cuando ya dejas de sentirla. Es la abstinencia. A ver, pero dime concretamente a qué te refieres. Dime un caso concreto para ponerme en contexto. Bueno, tenemos otro hater. A veces aparecen y cuando aparecen, pues bueno, pues tenemos que contarlo. Porque como aparecen cada vez menos, dice Recentalas a Leonesa, a la cual, por cierto, lleva mucho tiempo aquí ya y siempre contesto. Dice, no te va a contestar, tienes que ser fanes, un pesetero. Fíjate, ¿no? Y cuando en realidad no es cierto, podría decir una verdad, pero no es el caso, ¿no? Porque en realidad Leonesa, bueno, he hablado muchas veces con ella por aquí, porque llevan mis directos mucho tiempo. Mucho tiempo. Y de hecho le he estado contestando en este mismo directo. Pero claro, aquí tengo muchos comentarios para contestar y a veces es que no los veo. Pero claro, las críticas a veces son por opiniones personales, a veces son por cosas que uno cree, pero en este caso creo que no es así. A mí no me has contestado nunca, pero hay muchas personas que no son, de hecho la mayoría no lo son. Aquí hay 139 personas y superfans ahí creo que son 13 o 12. Yo no contesto a los superfans solo. En eso te equivocas. Pero da igual, es tu opinión y me parece perfecto que comentes lo que sientas y la necesidad de desahogarte por ese comentario que has hecho y no pasa nada. No vayas de listo, nos dice. ¿Ves? Estás ahora mismo enfadado y necesitas desahogarte de la forma que sea. Entiendo que no es la mejor forma, pero entiendo por qué lo haces. Si se equivoca, yo no he pagado nada, ni fan, y me contestó la semana pasada. Claro. Claro, y además es imposible que solo conteste a superfans cuando hay solo 14 y aquí hay 250 personas. A veces. Aquí también Rose nos dice, yo no soy superfan, sí me ha contestado y añado que a diario me ayuda en sus lives. Bueno, pues eso. Experiencias diferentes. ¿Cómo puedo sacar una consulta? Aquí tienes zorelpsicología.com, la página web para poder solicitar una consulta, o el teléfono que te dejarán por aquí seguro. Porque ya tienen todos mi teléfono. Ahí está. 627 99 27. Me puedes escribir o escribir un privado también, ¿eh? Por aquí por TikTok. Hippie también nos dice, a mí me has contestado alguna vez y ni siquiera te sigo. Pues eso. Claro, yo veo comentarios y los contesto cuando los veo. Pero claro, ¿cuántos comentarios no contesto? Muchos, porque no los veo. Que son muchos comentarios. Yo a veces tengo aquí la pantallita, me pone 57 mensajes nuevos. Y a veces me pone 150 mensajes nuevos. Es imposible leerlos todos. Es decir, no es una selección de comentarios, es lo que voy leyendo. No sé qué hacer con mi vida. Tienes que encontrar esos motivos, Leonesa. ¿No los has encontrado después de tanto tiempo? Tienes que seguir buscando los motivos por los cuales vale la pena vivir, que siempre los hay. Pero tienes que seguir buscando, no necesariamente cosas que antes te gustaba hacer, sino cosas nuevas. Hazte una lista, a ver qué puedes encontrar que, sin necesidad de que te motive demasiado, que pruebes a hacer sin motivación, sin ganas. Porque es después de hacerlo cuando sentirás cosas nuevas. Te lo he propuesto varias veces, Leonesa, pero tienes que ahora coger eso e intentar aplicarlo, que es lo más difícil. Desde luego que es lo más difícil. Mira, el extremo contrario. Yo soy súper fan, dice Mirari, y no siempre me contesta. Este es el extremo contrario que también demuestra que en realidad no es así. Sobre todo porque es que no veo todos los comentarios y básicamente es por eso. Es que yo tengo muchos comentarios delante y voy pasando como puedo y a veces incluso se me bajan todos para abajo. Tengo que subir para arriba, un jaleo. Pero no es una cuestión de como decía este señor, que es una cuestión de dinero. A mí también me ha contestado y aprendo mucho. Es un porcentaje muy bajo, no sé si te refieres a eso precisamente. Bueno,
otra experiencia, a mí me ha contestado y no soy súper fan, David es un gran profesional. En fin, yo quiero demostrarte con esto que en realidad, bueno, es un comentario que entiendo que lo hagas porque consideras que es injusto de alguna manera esto que estás viviendo, pero que no es así, no es verdad. Ha sido más bien una opinión sesgada porque no es lo que está pasando. También es cierto que para poder valorar eso que has dicho, deberías haber estado aquí bastante tiempo para ver si era así o no. Hay superfans que ni preguntan. Ya que nos ayuda tanto a cambio de nada y encima nos quejamos. Es donde estoy mejor. Sí, me gusta oírte. Gracias, Leonesa. Típico español. Bueno, chicos y chicas, voy a ir despidiéndome que tengo un paciente ahora, a las 11, ¿vale? Y nos vemos, bueno, pues mañana es viernes ya, a las 10 de la mañana, como siempre, ¿vale? Ya sabéis, estoy de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, los miércoles también, a las 8, ¿vale? Gracias a vosotros por estar por aquí. Bueno, gracias por aquí, Maximilian, Nathan. Nos vemos el mañana a las 10, ¿vale? Me voy a despedir por aquí, por YouTube, que también estoy en directo. A ver qué dices, Cristina. Mi hija tiene 7 años y me cuesta muchísimo, y le cuesta muchísimo expresarse delante de los compañeros. Vale, hablamos de la vergüenza en este caso, ¿eh? Otra de las emociones que no hemos hablado mucho de la vergüenza, ¿eh? Es una emoción muy, muy intensa también y tenemos que hablar de ella, ¿eh? ¿Te parece que mañana, Cristina, hablamos de ella o entras a las 10 de la mañana y me preguntas? ¿Vale? Es la hija de tu amiga Valentina, vale. Ah, vale, que Valentina es esta chica que ha aparecido ahora, ¿no? Vale. No la había visto, ¿ves? Es que son tantos comentarios a veces. Es imposible. Bueno, pues mañana a las 10 hablamos de la vergüenza, ¿vale? Qué poderosa es la vergüenza a ciertas edades. Cuando uno es adulto ya va empezando a cambiar y ya dice esa frase típica de a mí me da igual lo que piensen los demás. Ya, pero eso es a cierta edad. Cuando uno es un niño o una niña, inclusive en la adolescencia todavía un pico más alto, la vergüenza es muy, muy poderosa y muy intensa. Incluso hasta el punto de hacerte evitar situaciones sociales muy importantes. ¿Vale? Bueno, marcho. Adiós, adiós. Gracias a vosotros. A los haters no le vamos a decir gracias porque tampoco se trata de agradecer lo que viene a ser algo desagradable. Porque no vamos a decir que es agradable cuando alguien critica tu trabajo. Pero, bueno, como digo siempre, no los bloqueo, no los evito, más bien gestiono mis propias emociones cuando eso sucede. Vale. Bueno, marcho. Dicho esto ya, me marcho. Adiós, adiós. Gracias, Rubí.